Buenos días, mi nombre es Cindy Marcela Bertel Quintero. El día de hoy vamos a hablar sobre la misión 1, 2 y 3 del Diplomado de Storytelling. Misión 1, conceptualización del storytelling. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias utilizando elementos específicos, personajes, ambientes, conflictos, entre otros. Todo esto con el fin de transmitir un mensaje de forma inolvidable al conectarse con el lector a nivel emocional. En el storytelling educativo, los maestros recurren a los relatos para situar el aprendizaje y clarificar ideas complejas de forma que los estudiantes logren entenderlas y relacionarlas con su vida diaria. Por ejemplo, se puede emplear historias para ilustrar un concepto científico, una lección histórica o una situación matemática, logrando que los estudiantes se conecten emocionalmente con el tema. Aporte del storytelling en la educación. Los aportes y beneficios del storytelling en la educación podemos encontrar que primero, mejora la comunicación y comprensión. Segundo, promueve y aumenta la creatividad. Tercero, mejora las habilidades lingüísticas. Cuarto, fomenta el aprendizaje activo. Quinto, desarrolla la capacidad de síntesis. Y sexto, fortalece la capacidad de análisis de los estudiantes. Del storytelling podemos observar que existen 4 elementos principales, los cuales son el mensaje, el conflicto, la trama y los personajes. En el mensaje la historia debe ser clara para poderse transmitir. El conflicto es lo que impulsa una buena historia. Sin conflicto no existe historia y sin historia no hay enganche. La trama es el corazón del cuento. Conecta los elementos narrativos y guía al lector a través de una experiencia significativa, entretenida y memorable. Y los personajes son los encargados de impulsar la historia a través de sus decisiones, conflictos y acciones. El storytelling se basa en diferentes modelos pedagógicos. Entre ellos están estos 3, los cuales son modelo constructivista, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje experiencial. El modelo constructivista señala que las experiencias previas son necesarias para activar el aprendizaje. En este sentido, la información se transmite de forma narrativa a través de relatos, anécdotas y experiencias. Es importante para alcanzar la significación. En el aprendizaje basado en proyectos, el storytelling se puede emplear para plantear problemas, dar contextos a los desafíos o exponer los resultados de los proyectos. Y en el aprendizaje experiencial se basa que el aprendizaje es a través de la experiencia directa. El storytelling puede ser utilizado para narrar casos, reflexionar sobre vivencias entrañables o construir historias a partir de experiencias prácticas. La evolución del storytelling en la historia. Primero lo encontramos de forma de tradición oral, el cual tiene origen en los antiguos trovadores, quienes a falta de libros y con una población mayoritariamente alfabeta, transmitían la historia a través de poesías y música, transmitiendo valores, tradiciones. Estas permitían preservar la memoria colectiva. Lo encontramos también como recurso literario. Con el surgimiento de la escritura, las historias se consolidaron como herramientas educativas en libros y textos, obras literarias como cuentos y novelas. Se usaban en las aulas para enseñar lenguaje, moralidad y pensamiento crítico. Y por último, en la era digital. Con la llegada de la TIC ha llevado el storytelling a combinar la narrativa tradicional, la tecnología y las emociones con el objetivo de aumentar la motivación, incentivar la creatividad y entretener las habilidades digitales tanto en estudiantes como en docentes. El storytelling y las narrativas digitales tienen una relación ya que es una evolución adaptada a la tecnología actual, enriqueciendo y combinando la narración tradicional con las posibilidades tecnológicas para crear historias interactivas y accesibles. El storytelling y las herramientas digitales. La relación entre ellas es que radica en cómo éstas potencian la capacidad de contar historias, modificando la forma tradicional de narrar a una más dinámica, interactiva y visualmente atractiva. Las herramientas digitales no solo facilitan la creación de historias, sino que también permiten llegar a un público más amplio y diverso. Muchas gracias. Misión 2. Ejemplos de storytelling. Como primer ejemplo tenemos cuentos en inglés para niños con Green and the Magic Forest, nivel Started, unidad 3 de Big Monster. La temática trabajada en este cuento es la siguiente: en un día ventoso en el bosque, y Frog está muy asustado porque ve una gran cara en el agua. Afortunadamente, Greenman está ahí para mostrarle que es solo un reflejo y le recuerda que es Windy. Hace viento. En este cuento, los alumnos aprenden sobre tener miedo y el valor de la imaginación, repasando de forma amena las estructuras y el vocabulario que han aprendido en clase de inglés. Los objetivos de aprendizaje que se pueden ver en storytelling son: primero, el vocabulario climático.
Se introduce y refuerza los términos relacionados con el clima como windy. Emociones básicas. Ayuda a los niños a identificar y expresar emociones, en este caso el miedo. Y por último, el autoconocimiento. Fomenta la comprensión de conceptos como el reflejo y la autoimagen. La estrategia didáctica o digital utilizada es un video, el cual emplea una narrativa visual y auditiva, adaptada para estudiantes de nivel inicial, utilizando personajes coloridos y situaciones simples para transmitir los conceptos. La combinación de imágenes animadas con narración en inglés facilita la comprensión y mantiene la atención. Unit 3. The Big Monster. It's sunny and windy, Let's go swimming. says Frog, No, it's sunny. says Hedgehog, Ah, a monster. says Frog, I can see a big face. It's green. says Frog, Oh no! says Hedgehog, I can see 1, 2 big eyes. I can see 1, 2 big ears. says Frog, Oh no! says Hedgehog, It's got 1 big mouth. It's got 1 big nose. says Frog, Oh no! says Hedgehog, What's the matter? says Green Man, A monster. says Frog. Look, it's you. Says Green Man, It's windy. Como conclusión a los resultados de aprendizaje, se puede decir que se espera que los estudiantes hayan aprendido, primero, a reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con el clima, especialmente el término windy. Como segundo, identificar la emoción del miedo y comprender situaciones que pueden provocarlo. Y como tercero es entender el concepto de reflejo y cómo se relaciona con su propia imagen. Este enfoque narrativo no solo nos enseña el vocabulario y conceptos básicos en otro idioma, en este caso el inglés, sino que también promueve el desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes. Ejemplo número 2. Título: Learn Present Simple with an Interesting Story. Temática trabajada. La historia se centra en la vida de Emma, que vive en un pueblo llamado Birdville, en el cual nos hablarán sobre la rutina diaria que realiza Emma en el colegio, con sus amigos y familia. En este cuento se enseña el uso y la gramática del tiempo presente simple en inglés, utilizando una historia para ilustrar su uso en contextos cotidianos. Tenemos 3 objetivos de aprendizaje en este storytelling. El primero es comprensión del presente simple, el cual ayuda a los estudiantes a entender cuándo y cómo se utiliza el presente simple en inglés. El segundo, aplicación práctica, el cual proporciona ejemplos claros que permitan a los estudiantes ver la aplicación del presente simple en situaciones reales. Y como tercero, mejorar la comprensión auditiva, ya que fomenta la habilidad de escucha y comprende narraciones en inglés. Estrategia didáctica o digital utilizada. Se emplea una narrativa visual y auditiva adaptada para los estudiantes nivel A1 a A2, utilizando personajes coloridos y situaciones simples para transmitir los conceptos. La combinación de imágenes animadas con narración en inglés facilita la comprensión y mantiene la atención de los estudiantes. Chapter 1. A Day in the Life. Once upon a time, in the quaint town of Verbville, lived a young girl named Emma. Emma is an ordinary girl with an extraordinary routine. Every morning, she wakes up at 7 o'clock, brushes her teeth, and gets dressed for school. She usually wears a blue uniform that matches her school's colors. Emma's mom, Mrs. Johnson, prepares a delicious breakfast for her. They sit together at the kitchen table and enjoy scrambled eggs and toast. Emma's little brother, Jake, joins them too. After breakfast, Emma grabs her backpack and heads to school. Resultados de aprendizaje. Al finalizar el video, se espera que los estudiantes reconozcan y comprendan el uso del presente simple en inglés. Como segundo, que puedan aplicar el presente simple en sus propias oraciones y conversaciones. Y por último, que mejoren su capacidad de comprensión auditiva a través de la exposición a narrativas en inglés. Este enfoque combina la enseñanza gramatical con una narrativa envolvente y que facilita el aprendizaje más efectivo
de una forma más efectiva y memorable. Muchas gracias. Misión 3, propuesta de storytelling. Título: The Secret of the Lost Island. Población: nivel séptimo grado, edades de 11 a 13 años, nivel de inglés A1, A2, básico, preintermedio. Temática a trabajar. Encontraremos 3. Uso del pasado simple en inglés para describir eventos y narrar historias. Diferenciar verbos regulares e irregulares. Y por último, expresión oral y escrita a través de un relato interactivo. Como objetivos de aprendizaje, tenemos que primero reconocerán y usarán el pasado simple en inglés en oraciones afirmativas y negativas. Segundo, identificar verbos regulares e irregulares en un contexto narrativo. Tercero, comprender la estructura de un cuento en inglés, inicio, desarrollo y desenlace. Y por último, producir su propia historia corta en pasado simple. En el guión literario encontraremos que la historia comienza en una biblioteca donde un grupo de amigos encuentran un mapa dentro de un libro, el cual señalaba una isla secreta cerca de su pueblo, por lo cual deciden investigar, descubriendo así el misterio de la isla. One summer afternoon, Liam, Sophie, and Max were at the town library, flipping through old books in the dusty archive. They loved searching for forgotten stories and hidden secrets. As Sophie pulled out a heavy leather-bound book, a yellowed piece of paper slipped out and fluttered to the ground. "Hey, check this out!" Liam exclaimed, picking it up, and it was an old map, frayed with the years, depicting a small island off the coast with a faded symbol. An X was located near the mirror, surrounded by sketches of trees and cliffs. "Maybe there is a hidden treasure," Sophie said, with her eyes shining with excitement. Max put on a skeptical face. "Or it's just an old map that point to something that doesn't exist." This wasn't a picture they couldn't overlook. Without wasting any more time, they gathered water, snapped a flashlight, and a small shovel. They borrowed a small boat from Liam's uncle and set sail to the mysterious island. The ocean crossing took longer than they had expected. The boat rocked gently over the waves at first until the wind picked up when they were halfway to the island. "Are we sure this is a good idea?" Max muttered, clutching the edge of the boat. Finally, they reached the shore. The island was beautiful yet sinister, with soft white sand, high palm trees, and the distant sound of birds echoing within the jungle. They pulled out the boat up onto the beach and pushed in deeper. As they made their way through the jungle, a strange noise made them to stop their tracks. "What was that?" said Liam in a whisper. Without warning, a colorful parrot flew through the trees and landed on the low branch in front of them. It flapped with wings and squawked loudly. Go back, go back." Max shivered. "That was creepy." "It's just a parrot," Sophie said, though she couldn't hide the nervous edge on her voice. After a while, they came across a large rock covered in moss, behind it partially buried under the leaf and dirt. They spotted the cornet and old wooden chest. "This is it," Liam whispered. They trembled as they brushed off their dirty and pried the chest open. Inside, instead of gold or jewels, they found a single yellow piece of parchment. Liam unfolded it carefully and read aloud. "The real treasure is the courage to explore." They stared at each other in silence for a moment, then burst into laughter. "We come all this way for a message?" Max groaned, but he was smiling. "I guess the real treasure was adventure style," Sophie said, tucking the letter into her backpack. They decided to keep the map as a reminder of the journey. At the end, they hadn't found gold, but they had discovered something even better, a story they would never forget. The end. Muchas gracias.